Estamos contentos y agradecidos con todos los que hicieron oración con nosotros para este viaje, que fue un viaje muy bendecido por el resultado, donde muchos niños fueron ministrados por la palabra de Dios, pero también los padres, ¿verdad? Teníamos actividad por la mañana con los niños y por la tarde con los adultos, y bueno, se pudo compartir el mensaje de la palabra de Dios a ambos. Amén. Pues fue un tiempo bien aprovechado, lo redimimos, lo compramos, ¿verdad? Para Dios y para las cosas de Él. Muy bien, pues gracias también a los hermanos que nos acompañaron. Bueno, al rato tenemos un tiempo de agradecimientos y testimonios. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, por favor. Capítulo 4, verso 26. Y hoy voy a hablar del enojo. ¿De qué voy a hablar? Del enojo. ¿Sí lo tienen? Efesios capítulo 4, verso 26. Dice así: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La traducción al lenguaje actual dice: por eso ya no deben mentirse. 26. Si se enojan, no permitan que los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. A medida que va pasando el tiempo, el enojo creo que está más notorio en la sociedad, en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, ¿verdad? Pero antes de predicar voy a orar. Señor, gracias porque nos podemos exponer a tu palabra. Cada vez que lo hacemos podemos ser edificados, transformados, alimentados y también retados a cambiar situaciones de nuestra vida. Yo te pido que hoy nos hables no solamente, Señor Jesucristo, a nuestras vidas, sino a ponerlo en práctica con la gente que nos rodea. También, Padre, te pido por los hermanos que están mirando la transmisión, para que de una u otra forma tu palabra también encuentre cabida en sus vidas, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, día tras día vemos más gente enojada por todos lados, ¿verdad? Ya se irritan por cualquier cosa. Ustedes saben que ha habido muchos pleitos, golpean a la gente. Esta mañana estaba viendo que un trabajador de la compañía de Dios hasta lo amarraron en un poste porque tenía deficiencias en el suministro, y yo pensaba, pues qué culpa tiene ese empleado, ¿verdad? De lo de la compañía. Pero bueno, la gente está enojada. Ha habido muchos linchamientos también, porque pues pensamos, o más bien vemos, que la autoridad no actúa. Entonces, con el enojo, dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando nosotros nos enojamos, no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Algunos me han preguntado que qué pienso de la pena de muerte. Ustedes se han preguntado qué pasaría en México si hubiera pena de muerte. Matarían a muchos inocentes, porque a veces actuamos en nuestro enojo. Imagínense cuántos inocentes están en la cárcel, ¿sí? Y si a esos inocentes les aplicaran la pena de muerte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando estamos enojados somos injustos, nos volvemos injustos. Y bueno, el enojo se vuelve una cadena. Al final, el que menos la debe es el que la paga. Por ejemplo, un jefe en un empleo que le grita a su empleado, el empleado se enoja, el empleado llega a la casa y le grita a la esposa le grita al hijo, el hijo le da una patada al perro, ¿no? de coraje, y se vuelve como un círculo, ¿no? Y al final afecta a todo el mundo. Entonces, ¿el enojo es pecado o no es pecado? ¿Sí es pecado o no es pecado el enojo? ¿Sí? Sí.
Voy a ir a las preguntas que hicimos ahí en la cena. Entonces, sí, no, sí. No, el enojo es una reacción natural, pero sí tenemos que cuidar de que el enojo no nos haga pecar. Por eso dice el texto que acabamos de leer: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo se convierte esa ira en pecado? Cuando nosotros la abrigamos y también actuamos en nuestra acción, ¿verdad? Por eso algunos dicen: piensa, cuenta hasta 10, ¿verdad? No sé si ustedes han conocido personas que desde que se despiertan están enojadas. Algunos ya hasta la cara de enojados tienen. Sin que estén enojados, ya no vamos a ver la cara y ya vemos que están ellos enojados, ¿no? Ahí me preguntan. Y bueno, quieren controlar todo lo que está alrededor suyo con intimidación, con gritos, con pues malas actitudes, ¿verdad? Y la Biblia nos habla ampliamente sobre el tema de la ira, del enojo, de hombres iracundos, y yo quiero que lo veamos hoy a la luz de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos produce el enojo? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que nos produce el enojo? Regularmente, ¿verdad? Cuando el enojo permanece. ¿Pero qué es lo que produce el enojo? Cuando alguien no piensa que está como nosotros pensamos o Cuando no piensan como uno piensa. Bueno, puede ser una razón. ¿Qué más? cuando las cosas no te salen como Cuando tú las quieres. cosas no te salen como tú quieres, eso es exactamente. Cuando nos desilusionamos de algo, ¿verdad? Hoy asistí a una reunión cuando estaba gente de la política, y una persona que nos motivaba mucho a ser contra en la política, hoy nos dijo: es que ya sabía que iba a quedar, entonces ¿por qué nos estamos motivando? Se desilusiona uno a veces, ¿verdad? De situaciones como esa, y bueno, nos volvemos muy hostiles, es decir, peleamos por todo cuando somos enojones. Y los enojones, dice el dicho popular que el que se enoja pierde. Entonces, si usted quiere ser un perdedor, pues enójese. Yo quiero dar algunos consejos prácticos, bíblicos, sobre cómo dominar el enojo. ¿Amén? Vamos a ir, por favor, a Proverbios capítulo 15, verso 1. No sé por qué voy a hablar de esto, pero a lo mejor un enojón anda por aquí, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El primer consejo práctico para dominar el enojo es: dé una blanda respuesta cuando le hagan alguna pregunta o tenga algún cuestionamiento, ¿no? La blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira. Aplaca la ira. Pero las palabras ásperas hacen subir el furor. Violencia engendra violencia. Y si usted da palabras ásperas, va a hacer que se enoje más la persona, ¿verdad? En vez de arreglar las cosas, vamos a empeorarlas porque nosotros mismos lo estamos propiciando. Entonces, antes de hablar, pensemos si eso que voy a hablar va a enojar a la persona o me va a enojar a mí también, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos. Vi una caricatura por ahí en el internet que decía: antes de hablar, conecta tu cerebro, ¿no? Porque a veces hablamos sin pensar y hasta nos movemos la boca, se me salió, pero ya ofendimos, ya dijimos malas palabras, ¿verdad? A veces ya le hablamos a nuestro prójimo con calificativos que no son correctos, ¿verdad? Entonces tenemos que, el primer consejo es de una blanda respuesta siempre. Cuando alguien está enojado, denle una blanda respuesta. No se ponga a nivel de la persona, ¿verdad? Porque si usted se pone al mismo nivel, se van a pelear, ¿verdad? Se van a pelear de seguro y se va a hacer más grande el problema. El segundo consejo, Proverbios capítulo 15, verso 18.
Proverbios capítulo 15, verso 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay algunas personas que se les conoce como buscapleitos, otros les llaman amarra navajas, ¿verdad? ¿Han oído de los amarra navajas? Sí. A ver, ¿quiénes son los amarra navajas? Explíquenme, por favor. Los que quieren echar a pelear, habla de las peleas de gallos, ¿verdad? Habla de las peleas de gallos. Cuando una persona le pone navajas en las patas al gallo de pelea, es porque lo va a echar a pelear. Entonces es una amarra navajas. Y hay mucha gente que echa a pelear a los matrimonios, ¿verdad? Con pues a veces hasta con calumnias, ¿verdad? Cosas que no son ciertas. Echa a pelear a los padres con los hijos, echa a pelear a un empleado con su compañero de trabajo, echa a pelear un montón de cosas que podemos hablar, de que hay gente que quiere echar a pelear. Y eso regularmente lo hace la gente que no es feliz, que no está tranquila, ¿verdad? Y como no es feliz, quiere que nadie sea feliz. Entonces los echa a pelear. Pero aquí la palabra de Dios dice que el iracundo promueve. ¿Qué es promover? ¿Qué es promover? ¿Dónde? Como dar a conocer. Promover, pues no precisamente. Promueve contiendas. Provocar contiendas, es decir, promover es provocar. Y cuando nosotros provocamos esas contiendas, dice la palabra de Dios aquí, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay otra frase que escuchamos a menudo, que es: esta persona es de mecha corta. ¿Han oído? ¿Quién es una persona de mecha corta? Que se enoja, pero a la brevedad posible, ¿verdad? Por eso mejor hay que tardar en airarse, ¿no? Aguántese un ratito, deje que se controle. Bueno, tenemos que tener dominio propio, eso solamente lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo da dominio propio a cada uno de nosotros. El tercer consejo práctico para dominar el enojo está en Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces tenemos que renovarnos en el entendimiento, en el espíritu de nuestro entendimiento, ¿verdad? Tenemos que renovarnos en nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Sin Dios pensamos que el más enojón es el que más gana, ¿verdad? Pero cuando ya Dios nos da entendimiento, sabe que es el que más pierde, ¿verdad? Tenemos que tener entendimiento. Si reconocemos que somos enojones, pidámosle a Dios que nos renueve el entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sino qué? Transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando estoy a punto de enojarme y pelear con alguien, tengo que pensar: ¿es la voluntad de Dios que yo me pelee con fulano de tal? ¿Que yo vivo enojado con fulano de tal? ¿Es la voluntad de Dios? Y obviamente no va a ser la voluntad de Dios. Por eso dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El entendimiento nos hace ver lo que mejor nos conviene. Y bueno, el entendimiento de que el enojarme me hace más daño me debe de ayudar a no enojarme fácilmente. ¿Cuántos saben que el enojo, el otro día lo compartió también aquí, el enojo también promueve enfermedades, ¿no? Enfermedades físicas? ¿Qué enfermedades físicas se desarrollan con el enojo? Gastritis, colitis, la bilis, el cáncer también, la vesícula.
Pues Sí, ya me llenaste de piedrita en la vesícula. También encontramos que hay especialistas que dicen que la artritis también es una enfermedad que tienen los que se enojan mucho, ¿verdad? Se inflaman las articulaciones, ¿verdad? El estrés también es producto de que esté uno enojado, se enoja con la vida, se enoja con la familia, se enoja con el gobierno, se enoja con todo el mundo. Oiga hablar usted a alguien 5 minutos, ya se da cuenta si está enojado con la vida o está contento. Está contento con lo que Dios nos ha dado. Y bueno, si nosotros también, bueno, podemos hablar de esto como un cuarto consejo práctico para dominar el enojo. El consejo es no te enojes para que no te enfermes. No te enojes para que no te enfermes. Guardar el enojo nos trae consecuencias a corto y a largo plazo, y podemos sentir las repercusiones, ya dijimos físicamente, pero también emocionalmente. Si usted se enoja, afectará sus relaciones interpersonales, ¿no? Cuando uno convive con gente enojona, hasta se vuelve uno enojón también, ¿verdad? El lugar en que se nota más la devastación del enojo es en el hogar. Incontable número de matrimonios se han arruinado y la vida de millones de niños jóvenes se han destruido por el enojo. Y ese enojo es no controlado por sus padres, que a veces disciplinan sin pensar, disciplinan sin decir por qué. Yo realmente aprendí de mis padres que mi padre, cada vez que nos iba a disciplinar, nos decía por qué, ¿no? Nos metía a un cuartito y decía, ¿sabes qué? Te voy a disciplinar por esto y por esto. No estuvo bien lo que hiciste, ¿no? Pero antes nos explicaba. Pero hay gente que no, llega, le dicen, se portó mal fulano y sopas, pero pues. Primero es la retención y después la averiguan. ¿Primero es qué? Reprenden y luego averiguan. Ándale. Ya cuando lo averiguan, pues dan mal. Y bueno, ya cuando lo averiguan y saben que no era culpable el hijo, como son tan orgullosos, no, yo siempre tengo la razón. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? No aprendemos a pedir perdón. Y bueno, en el área más dañina, ¿verdad?, que puede ser el enojo, es el área espiritual. Proverbios 29-22. Proverbios 29-22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca, es decir, la ira nos puede llevar a pecar. Y esa es una consecuencia espiritual, ¿no? La ira, la contienda están en el mismo nivel y es una misma lista donde se encuentran el adulterio, la hechicería, la idolatría. Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Muy bien. En esta lista grande donde están hechicerías, por ejemplo, ¿hay algún hechicero aquí? Pues en la ira está en el mismo nivel que la hechicería, aquí en esta porción, ¿verdad? Es decir, tanto el hechicero como el enojón, ¿qué les va a pasar? ¿Sí? No heredarán el reino de Dios, ¿no? Son manifiestas las obras de la carne. Es una obra de la carne. Entonces el asunto del enojo es muy serio. Nos puede llevar a perder nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestros hermanos, nuestra paz interior, porque estamos enojados. Nos enojamos de todo. Y hay algunos que se autojustifican. ¿Han oído alguna persona que dice, yo nunca me enojo?
¿Se ha oído alguna persona que dice así? Sí. A ver, ¿usted nunca se enoja? No. No sé. No me he dado cuenta. Se dice de una persona que fue a confesarse con un padre y le dice: confiéseme, padre, de que yo soy muy enojón. El padre dice: ¿por qué, hijo? Dice: ¿por qué qué, padre? Está bien enojado. Se nota inmediatamente, ¿no? Pero necesitamos ayuda, y la ayuda viene del Espíritu Santo para poder controlar, ¿verdad?, nuestro enojo, porque enojarse es parte de nuestra naturaleza, pero llegar a pecar por ese enojo no debe de ser parte de nuestra vida. Hay cosas justas por las que se enoja uno, ¿verdad? ¿Jesús se enojó? Sí. Sí se enojó, pero por causas justas, ¿verdad? Siempre que Jesús actuó de una forma violenta, ¿verdad?, fue porque había una injusticia, algo que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la porción que vimos al principio dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos durmamos enojados, exactamente. Es decir, antes de que se acabe el día, antes de que se meta el sol, pues quítate ese coraje, porque igual si te duermes enojado y te mueres, pues ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Tenemos que pensar seriamente en eso. Si usted está enojado con su esposa, con sus hijos, con un hermano, con alguien, mejor reconcíliese, busque la paz, y no se justifique si yo no me enojo. El enojo debe ser erradicado de nuestra vida. En la Biblia encontramos un hombre que se llamó Acab. Acab se enojó porque no le quisieron vender unos terrenos, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dice que llegó a su casa, se volteó contra la pared, se acostó y se puso ahí bien enojado. Y le dice a su esposa: ¿qué te pasa, viejito? O gordito, o chaparrito, como le diga, ¿no? Es que no me quieren vender los terrenos, estoy bien enojado. Y dice que la mujer le dijo: no te preocupes, yo voy a hacer que te los vendan. Hicieron, fraguaron algo y llevaron a la muerte al dueño de los terrenos. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar el enojo. Ellos fraguaron levantarle un falso a ese hombre, diciendo que había blasfemado y que había hecho cosas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo llevaron realmente a la muerte. Y ya cuando lo mataron, le quitaron el terreno. A veces en situaciones familiares hay hijos que se enojan porque quieren la herencia, ¿verdad? Pelean la herencia, algo que ni les costó, pero que ya lo están pidiendo, ¿no? Dan por hecho que algo que es de sus padres va a ser de ellos, ¿verdad? Dices: esto es lo que me toca a mí. se lo acreditan, ¿verdad? Rápidamente. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir que hay familias que se han matado por un terreno, se han matado por una herencia, ¿no? ¿Sí? Que realmente pues son cosas terrenales, ¿no? Cosas terrenales que no vale la pena estar peleados con ellos, ¿no? El enojo no debemos erradicarlo de nuestras vidas, pero también, si no podemos erradicarlo, debemos aprender a controlarlo, y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Seguramente como cristianos pues ya no aventamos los muebles. Un día me hablaron como 2 de la mañana, un matrimonio en la iglesia. Pues pastor, me habló la mujer: venga, porque mi esposo está muy alterado. 2 de la mañana. Y bueno, ahí voy. Y la mujer estaba en la calle. ¿Tu marido? Se encerró, dice. Se encerró porque está muy enojado. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hiciste o qué?
Dijo, pues le dije que me ayudara a cuidar tantito la niña, porque tenía una niña chiquita, mientras le preparaba de comer, pero como él estaba jugando Xbox, ¿cómo se llama? Xbox, o algo así. Bueno, un juego de esos, ¿verdad? Dice, yo lo interrumpí y se enojó tanto que aventó el juego y rompió la pantalla, una pantalla como de 50 pulgadas, ¿verdad? Me aventó a la calle, rompió todos los vidrios de su casa, se dañó las manos, hizo un quebradero de muebles y todo eso. Y bueno, yo llegué ahí y dije, ahora cómo le hago, no me voy a aventar a mí también. Y le hablo, le toco, y dije, sí, pastor, me da chance de hablar contigo tantito, y ya me habló. Dije, mira, tienes que controlarte, ver cómo estás, y ver cómo estás, dónde has dejado a tu esposa, todo con coraje, y por cosas que no valen la pena, como eso. Bueno, se conmovió y todo eso, pero después ya no sabía ni cómo pagar todo lo que destrozó, ¿verdad? Por un ratito de enojo, ¿verdad? Un ratito de coraje. Y quizás usted dice, pues yo ya no aviento los muebles, ni le pego a mi esposa, ni rompo teles, pero lo guardamos dentro. Y cuando saben que guardar el enojo también es difícil, ¿verdad? Es como una olla express, que de repente cuando llega la gota que derrama el vaso, ¿verdad? La ira se desata, ¿verdad? Se desata y explotamos y es peor la cosa después, ¿verdad? Es peor la cosa. ¿Qué tenemos que hacer entonces con el enojo? Rechazarlo, entregárselo al Señor, decirle, Señor, me enojé, perdóname, ayúdame, quiero quitarlo de mi vida, ¿verdad? Pero no guardarlo ahí, porque si usted guarda el enojo se va a hacer una olla express ahí, y tarde o temprano va a explotar. ¿Cómo puedo saber yo si soy enojón? Preguntará usted, ¿verdad? Pregúntele a los que viven con usted. Bueno, sí, también, ¿verdad? Como un consejo. Pero acepte, aguántese. ¿Qué tal si dice, oye, soy enojón? No, sí, es que ya no te aguanto. ¡Ah! Ya ves, por eso te quería pedir cosas. Por fin, ¿quieres o no quieres? Identifique la causa del enojo, porque no se puede enfrentar un enojo si no lo tenemos identificado. Y ahí está la raíz del problema, ¿no? Del problema. Jamás seremos libres. Tal vez usted ha experimentado rechazo, ha experimentado traición, violencia, abuso, todas estas formas, ¿verdad?, que causan enojo en la vida de los seres humanos. Aún disciplina de los padres, porque dice la Biblia que ninguna disciplina al tiempo presente es causa de gozo. Hay hijos que se enojan con sus padres porque no los dejan salir a las 12 de la noche, ¿verdad? Y se enojan, es por su bien. O no los dejan ir a tal lugar que es peligroso, o no los dejan subirse a una moto que es peligroso, ¿no? O no los dejan hacer alguna práctica que pudiera causarles un daño, y pues se enojan mucho. Entonces tenemos que identificar qué es lo que nos está haciendo enojar. Y cuando usted lo identifique, entonces va a estar listo para sanar y decir, Señor, quiero controlar el enojo. Quiero controlar el enojo. Y la forma de superar el enojo, primeramente es perdonando la causa del enojo, ¿verdad? Perdonando a los que nos causaron el enojo. Y eso se hace en oración. Y enojarse contra el autor del enojo, que es Satanás, ¿verdad? No con la persona, porque a veces Satanás usa a una persona para hacernos enojar y nos desquitamos con la persona. Por ejemplo, en el matrimonio, de repente la esposa le contesta mal al hombre y se enoja, y bueno, hasta la golpea, ¿no? Ay, hermanos, usted exagera. Si en los matrimonios cristianos no se golpean,
Bueno, pues mi experiencia es que sí se golpean algunos, ¿no? Sí. Yo he tratado en consejería, había matrimonios que cuando hicieron sus votos decían, no, yo te voy a amar para toda la vida, pero en la primera oportunidad que tuvieron de enojarse se golpearon, ¿no? Sí. Entonces nadie estamos exentos de eso. Tenemos que enojarnos contra el que es autor del pecado o del enojo. Y bueno, si vemos un enojo, también la tercera cosa que podemos hacer es buscarle solución. Buscarle solución. Cuando yo le busco solución al enojo, ¿verdad? Entonces voy a dejar de enojarme por esa situación, ¿verdad? Y es muy natural que en ocasiones nos enojemos por la naturaleza que tenemos, ¿verdad? Lo importante es asegurarnos de que el enojo no nos controle y que no pequemos lastimando a la gente que amamos, lastimando a las personas que están en nuestro entorno. Entonces, yo creo que usted y yo tenemos la oportunidad hoy de escuchar la voz de Dios diciendo, como dijo el versículo que tomamos de base, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si usted sabe que alguien es enojón, pues no se junta mucho con esa persona, o háblele de Cristo para que se cree en Cristo. Proverbios 22, 24, vamos a aprenderlo de memoria hoy. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es decir, no te juntes con los enojones. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Lo podemos aprender? A ver, lo repetimos 3 veces, dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Otra vez: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Una última vez: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Muy bien, ¿alguien de ustedes me lo puede decir de memoria? No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Proverbios 22, 24. Muy bien, muy bien. ¿No está atrás, verdad? A ver, ¿quién más lo dice? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. 24. ¿Quién más? Hermana Celia. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Muy bien. ¿Quién más? 3. Van 3 personas que me lo dicen. ¿Quién más? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Proverbios 22, 24. Muy bien. ¿Quién más? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Proverbios 22, 24. Correcto. ¿Quién más? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Proverbios 22, 24. Muy bien. ¿Quién más? 2 más, 2 personas más nada más. El hombre de enojos. ¿Una persona más? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Bien. ¿Todos unidos? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 22, 24. Miren lo más difícil. Y lo difícil es confrontarnos con nosotros mismos. ¿Hay algún enojón aquí? Sí. Y ahora llevamos verano. En las edades de uno de nosotros, en la edad que más se enojan es la edad de la adolescencia. No sé si los que son padres me darán la razón, ¿eh?
Los adolescentes se enojan hasta porque les pasa una mosca por aquí, ¿verdad? Porque su mamá no les planchó bien, porque la comida le faltó sal, porque no lo dejan salir con sus amigos, infinidad, ¿no? Pero bueno, no es exclusivo de los adolescentes. También hay gente madura que se enoja mucho, que se enoja. Entonces, el que fácil se enoja hará locuras, dice Proverbios 14:17. Proverbios 14:17, que el que fácil, a ver, léanlo por favor conmigo. Proverbios 14:17. Dice, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Locuras. Hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Muy bien. Tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos dé algo que se llama dominio propio. Dominio propio. En otra parte de la Biblia le llama templanza. Templanza es no romperse fácilmente, ¿verdad? Como el acero. El acero templado es un acero que usan los cuchillos, ¿verdad? Los cuchillos dice acero templado y los cuchillos pueden doblarse y no se quiebran. Pero cuando no están templados, se quiebran fácilmente, ¿verdad? Entonces, si usted no está templado, se va a quebrar fácilmente. Pero si usted está templado, tiene templanza, tiene dominio propio, entonces usted va a poder enojarse, pero controlarse. Enojarse un poquito, ¿sí? Bueno, uno sabe detectar cuando uno está enojándose ya, ¿verdad? Alguna vez le dije a alguien, me dijo alguien, ¿usted estaba enojado? Le dije, bueno, que fuera tamal, solamente los tamales se enojan, ¿verdad? Pero yo no soy tamal, tengo cuerpo de tamal, pero no me enojo. No me ponen hojas, ¿verdad? A meterme a una vaporera. Tenemos nosotros que conocernos a nosotros mismos, y esto es vida cristiana práctica. Porque qué triste es que uno lleve años de cristiano y todavía sigue siendo el mismo enojón. Es decir, que su carácter no haya cambiado nada, ¿no? Que nos enojemos por cualquier cosa, ¿no? Y no solamente que nos enojemos, sino que reaccionemos. Entonces el pecado no es enojarse, el pecado es cómo reaccionamos al enojo, ¿no? Podemos ofender a la persona, podemos golpear a la persona, podemos hasta matar, como vimos en este ejemplo, ¿verdad? De la Biblia. Entonces, si usted y yo necesitamos que Dios nos ayude a no ser enojones, vamos a pedírselo, ¿eh? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Solamente, Padre, tú sabes por qué has enviado esta palabra, y te pido que nos ayudes. Nos ayudes porque ahorita el mundo, la sociedad, nuestros vecinos, la gente que nos rodea, pues está irritada por tantas cosas que están pasando en el mundo. Y muchos viven enojados, viven amargados, viven entristecidos. Pero nosotros que te tenemos a ti, Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a dominar el enojo, a tener dominio propio en nuestra vida, a tener templanza. Padre Celestial, ayúdanos, perdónanos. Reconocemos que nos enojamos a veces muy rápidamente, pero Padre Celestial, hoy te queremos pedir ayuda. Ayúdanos a poder controlarlo, pero también a poder rechazarlo, erradicarlo de nuestra vida, detectarlo y saber qué es lo que nos enoja para no exponernos a eso más, Padre Celestial. Pongo la palabra, Señor, el mensaje que me has puesto en la boca, en el corazón de mis hermanos, y que haga el efecto para el cual envías en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. ¿No están enojados, verdad? No.